Hola canal, mi nombre es Álvaro Reyes y esta es mi historia. En realidad, son 4 historias que no me gusta recordar, pero que necesito contar. Las viví en distintas carreteras de México, de madrugada, cuando el mundo parece de plástico y el aire pesa distinto. No vengo a convencerte de nada, te voy a decir qué hice, qué vi y cómo reaccioné cuando la carretera decidió que yo no era el que mandaba. Antes de empezar, una cosa, notarás detalles que se repiten en lugares que no tienen nada que ver entre sí. Nombres que no se dijeron, relojes que marcan la cero, señales que no deberían estar ahí. Yo tampoco lo creía hasta que me pasó más de una vez. Quédate conmigo, si manejas de noche, esto puede salvarte de parar donde no debes. Y algo más, mientras escuchas, no pauses el video. Si te vas y regresas, pierdes el hilo y la carretera, créeme, odiaría que te distrajeras. Comparte y deja tu comentario sobre lo que piensas de estas historias, y si te quedas hasta el final, te voy a decir que no debes decir cuando te hablen desde la oscuridad del asiento de atrás. Comencemos con el primer relato. Yo iba rumbo a Ixtlán de Juárez, subiendo por la sierra, esa carretera angosta que se enrosca en el monte como si no quisiera que la cruzaras. Salí de Guelatao después de medianoche porque me urgía llegar y no quería agarrar el sol del día siguiente. Los que conocen ese camino saben que hay curvas que no perdonan y que el clima cambia de golpe. Todo bien, luces, frenos, café guardado por si el sueño, y de repente, bajó la temperatura dentro del carro sin explicación. El medidor marcaba lo mismo, pero mi aliento se veía. Primero pensé que era paranoia, que el cuerpo a esa hora hace estupideces. Bajé un poco la ventana para que circulara aire, fue peor. Entró un olor a tierra mojada y a copal que no venía de ningún lado. Entonces, a la salida de una curva ciega, la vi, una mujer en el acotamiento, con rebozo negro, de pie, viendo hacia el barranco. No levantó la mano, no pidió aventón, no se movió. Solo estaba ahí, como esperando que yo hiciera algo. Me acerqué con cautela. A esa hora es normal encontrar gente caminando, pero no en ese punto y no tan quieta. Bajé velocidad a 30, puse intermitentes. Todo bien, dije, como si me fuera a responder a alguien que estaba de espaldas. La mujer giró la cabeza muy despacio. No le vi la cara, porque el rebozo se la cubría, pero sentí que me estaba viendo por dentro. Quise seguir y el coche perdió fuerza, el acelerador se volvió esponja. Segunda, tercera, otra vez segunda. El motor gruñó y nada. Hice lo que cualquier terco haría. Bajé el vidrio 2 dedos y repetí, «Señora, ¿necesita ayuda?» La mujer levantó el brazo y señaló el barranco, sin decir palabra. Fue un gesto seco, como el de quien te indica un lugar obvio. Y entonces escuché, no con los oídos, con la parte de atrás del cuello, un no. No fue la voz de ella. Fue la voz que a veces te salva, la que te jala del cinturón cuando estás por hacer una estupidez. Metí reversa para tomar vuelo y pasar el tramo. En eso, apareció niebla a ras de piso, como si alguien hubiera abierto un congelador. La mujer ya no estaba. Me sudaron las manos. Avancé. Al pasar el punto donde había estado, el volante vibró y sentí un golpe bajo el coche, como si hubiera pasado por encima de una piedra. Paré a los 20 metros, bajé con la lámpara del celular. No había piedra. En el asfalto había una marca húmeda con forma de mano apoyada, dedos abiertos, apuntando hacia el vacío. Me regresé al coche y cerré todo. Entonces empezó el golpeteo, toc 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 en la puerta del copiloto, suave, insistente, como uña de niña. Miré de reojo. No había nadie. El golpe se pasó al parabrisas, toc, toc, cerca del retrovisor. No subí la vista. Puse primera y me fui. A los 2 minutos, el aire se templó otra vez, como si nada. En la siguiente curva, vi la cruz blanca con un rosario colgando, recién puesto. No sé si escuché una voz o si lo pensé muy fuerte, pero fue claro, no bajes. Seguí hasta un paradero con luz. En la pintura del cofre, con el empañe de la temperatura, se marcó algo por segundos, 2 manos pequeñas, apoyadas como quien se asoma. Desaparecieron cuando prendí las luces altas. A la mañana siguiente pregunté en el pueblo y me dijeron que, en ese tramo, a veces ven a una mujer con rebozo que se asoma al barranco.
Dicen que perdió a su hija, que se le fue el carro de noche y que se quedó parada desde entonces, esperando escuchar el golpe otra vez. Yo no sé si fue eso, pero aprendí, si alguien señala hacia el vacío y el coche deja de obedecer, no obedezcas tú tampoco. Pasa. No mires. No te pares. Antes de irme de Ixtlán esa tarde, pasé por la misma curva de día. El tramo frío no lo era tanto, y el olor a copal ya no estaba. Pero en la orilla, entre piedras y musgo, vi una cinta para el cabello color vino, enredada en una rama, vieja, como si llevara mucho ahí. No la toqué. Me subí, encendí, y por primera vez entendí que hay cosas que de noche tienen dueño, y de día, solo recuerdan. Y desde entonces, cuando la sierra me baja la temperatura de golpe, no abro la ventana para desempañar nada. Respiro, bajo a segunda, y atravieso sin mirar el barranco. El respeto, en ese tramo, no es cortesía, es sobrevivir. Sigamos con la segunda historia canal. Tomé la desviación hacia Iturbide pasada la medianoche, saliendo de Linares. El tramo es solitario y de esos que te hacen pensar tonterías si vas solo. A los pocos kilómetros, 2 conos naranjas a mitad de la carretera y una patrulla con luces apagadas a la orilla. Un tipo con chaleco reflejante me hizo la seña de bajar velocidad. Todo normal, retén, me dije. Me detuve al lado del cono. El hombre se acercó y no vi su cara, traía la gorra baja y la linterna apuntando al piso, rara combinación para alguien que quiere verte los ojos. ¿Qué hora es?, me dijo, serio, sin saludo. Levanté mi muñeca. 0. El reloj había fallado. Quise ver el tablero, también 0. Se descuadró, le dije para romper el hielo. ¿Trae prisa?, preguntó. Un poco, contesté. Todos traen prisa, dijo, como sentencia. Me pidió bajar del coche. No me late bajar de noche con un desconocido que ni se acredita ni prende la patrulla. Dije que no, que si necesitaba revisar algo lo hiciera rápido ahí mismo. El hombre se quedó quieto, como pensando si insistir. Luego señaló hacia atrás, donde la oscuridad es una pared, y dijo, por ahí se regresa. Yo no había hablado de regresar. Metí primera despacio. El tipo dio 2 pasos atrás. No mire el espejo, dijo, y no sonó a consejo, sonó a orden. Obedecí media cuadra. Obedecerle a alguien que no te dio su nombre es humillante, pero a esa hora uno elige no morir. A los metros, escuché pisadas corriendo por la orilla de la carretera, a la altura de la puerta trasera. No voltees, me repetí. Tac, 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 rápidas, del lado derecho, luego del izquierdo, luego como en el techo. Puse las manos tensas en el volante. ¿Qué hora es?, se oyó al lado de mi oído, adentro del coche. No era él. Era otra voz, seca, de hombre cansado. Pasé los conos. La patrulla no estaba. El tramo se abrió y el aire entró. Apreté a 90. ¿Qué hora es?, otra vez, ahora como si viniera del espejo retrovisor. Lo giré hacia abajo, viendo mis rodillas. No miré. Bajé la vista y, en la palanca, estaban marcadas con vaho 2 cifras con el dedo, 0 y 0. Las borré de un manotazo. El coche tembló como cuando entras a asfalto viejo. No había baches. Al llegar al puente que antecede Iturbide, vi a la orilla una silueta de hombre parado, con el chaleco. Me hizo la seña de alto. Yo seguí. Las piernas me tiritaban, pero seguí. A la salida del puente, el retrovisor se me descuelga solo, se afloja y cae apuntándome al pecho. Lo tomé con la mano izquierda sin mirar la luna. Lo solté y se quedó colgando. No lo enderecé. Más adelante, en la primera luz del pueblo, me paré frente a una tienda cerrada. Saqué agua del asiento trasero y vi, pegado por dentro del vidrio trasero, un papelito del tamaño de un boleto de transporte, lleno de números de relojes digitales, 0, 0, 0, repetido como sello. No lo pegué yo. Lo tomé con la yema y estaba frío. Al día siguiente pregunté en la gasolinera si ponen retenes a esa hora. Me dijeron que no, que solo cuando hay operativo y nunca con patrullas apagadas. Y que si alguien a esa hora te pregunta la hora, no se la digas, porque, según cuentan, si respondes con una hora exacta, se emparejan a tu marcha y te siguen con la misma hora hasta que frenes donde ellos quieren.
Esa tarde revisé la puerta trasera, por puro coraje. En la lámina se veían rayoncitos finos, paralelos, como hechos con uña. No los pude pulir. Eran 3 series, como 3 intentos por entrar. Cada serie terminaba a la altura del pestillo. Ahí entendí por qué la voz sonaba desde adentro. Desde esa noche, no respondo si alguien me pregunta la hora en carretera. Marcador de combustible, sí. Señales, sí. Pero la hora se la queda mi muñeca. Si alguien te la pide de madrugada y no se presenta, no la digas. Es una llave. Y si de plano no puedes con la duda, bájate hasta que haya luz y gente. En el camino a Iturbide, la hora correcta a medianoche es la que te mantiene el motor encendido y el retrovisor mirando al piso. Continuamos con la tercera historia. Subí hacia San Cristóbal de las Casas por la cuota, la que se supone es más segura, aunque la neblina te haga pensar lo contrario. Era la 1:15 de la mañana. De pronto, un auto compacto con luces altísimas se pegó a mi defensa. Le hice la seña con direccional para que rebasara, no lo hizo. Le di paso a la derecha, se pegó más. Pasé a 80 para que se me despegaran, siguieron. A la altura del primer túnel, el coche atrás apagó sus luces. No lo vi por el espejo, lo supe por el oscurecimiento del interior. No miré. Crucé el túnel con el pecho apretado, sintiendo que alguien caminaba en la cajuela. Salí del túnel, puse direccional a la derecha para orillarme en zona segura, y vi algo que me heló. El carril derecho estaba limpio de niebla, como pulido, mientras el izquierdo tenía la bruma que conoces ahí. Mi cabeza dijo raro. Mis manos dijeron me meto a la derecha. En cuanto pisé el carril, limpio, el coche se asentó de una forma rara, como si las llantas estuvieran en piso muy liso. En el parabrisas aparecieron gotitas que corrían hacia arriba, no hacia abajo. No era lluvia. Era otra cosa. Y la aguja del velocímetro, sin yo tocar el pedal, bajó de 90 a 60, a 40. Se me subió el pánico a la garganta. Volví a la izquierda y recuperé tracción. El de la derecha no existe, pensé. No te metas. Más adelante, el carril derecho volvió a verse perfecto, sin niebla, como de anuncio. Y al fondo, un coche tipo sedán volteado, llantas arriba, inmóvil, con luces de stop parpadeando sin ritmo. A su lado, 2 personas paradas, una mujer con vestido claro, un hombre con camisa. A esa hora, ayudas. Bajé velocidad a 30 y prendí intermitentes. Cuando mi nariz quedó a su altura, voltearon hacia mí al mismo tiempo, con un movimiento igual. No tenían cara. No era que no se viera, no había rasgos. Era como mirar una bolsa de plástico apretada contra una cabeza. Aceleré. Sentí el coche pesado. No te pares, me ordené. El sedán volteado se quedó atrás, inmóvil, pero el carril limpio seguía ahí, tentándome. A los pocos minutos, otra vez el túnel. En el centro del túnel, a la altura de mis faros, apareció una línea de agua en el piso, como un charco perfectamente recto. No lo pisé. Crucé pegado a la izquierda, casi rozando la línea amarilla. Al salir, el coche atrás prendió de golpe sus altas y se apagó. No miré. Llegué al parador antes de la caseta. Bajé con las piernas temblando. Me fui directo al baño a lavarme la cara. Cuando regresé, en el capó, con el empañé del frío, estaban marcadas 2 huellas de mano apuntando hacia mí, como si alguien se hubiera impulsado para subirse. Las toqué, frías, húmedas y con olor leve a cloro. Un señor de limpieza me vio la cara y me dijo sin pena, no use el carril que se ve más bonito de noche, ese carril no es de aquí. Yo me reí nervioso, pero asentí. Cuando pagué la caseta, el cajero me dio el ticket y, sin mirarme, dijo, no se parece si alguien le pide nombre. No le había dicho nada. Guardé el ticket. En el reverso, con tinta corrida, había un sello mal hecho que decía, 12 de la madrugada. Esa madrugada, ya en el hotel, me acerqué al coche por agua y noté que la llanta delantera derecha tenía pegada una película fina, transparente, como gel seco. La toqué con la uña y se resquebrajó en pentágonos diminutos, haciendo un crujidito como cuando rompes hielo delgado. No olía a nada. A la mañana siguiente, ya no estaba. Ninguna otra llanta tenía eso.
Días después, un amigo chiapaneco me dijo que en esa cuota, cuando la neblina es muy baja, aparece lo que los viejos llaman carril muerto, una franja que te presta el asfalto, pero no es del camino. Si entras, te quita velocidad, y si te paras, copian tu movimiento hasta dejarte sin salida. No sé si sea leyenda o advertencia, pero yo ya tengo mi traducción: si parece demasiado perfecto en la madrugada, no es tuyo. Y cada vez que paso por ahí, prefiero el carril con niebla y defectos. La carretera real te estorba tantito, la otra, la que engancha, te sonríe de más. Yo ya no saludo de vuelta. Cuarta y última canal, presten mucha atención a esta. Eran las 4:00 de la mañana, desierto abierto, rectas largas, ese frío que no perdona por más café que te metas. La 15 a esa hora es honestamente fea, o vas despierto, o el horizonte te duerme. Yo iba a 100, conservador. De pronto, a la distancia, al lado izquierdo, en medio del matorral, se encendieron 3 luces en fila. No eran faros, eran bombillas blancas, quietas, muy bajas, como a la altura de las rodillas. Se prendieron a la vez y se apagaron a la vez. No tiene sentido, me dije. En el desierto nada hace eso. 10 segundos después, se prendieron otra vez. Exactamente lo mismo. Bajé a 80 para ver si eran pescadores, no había agua, campistas, no hay camping ahí, o maquinaria, no se oyó nada. Tercera vez, prenden, apagan. Y entonces las 3 luces aparecieron en el carril contrario, a la altura de mi puerta, como a 10 metros de distancia de la línea amarilla, corriendo a mi ritmo. No miré directo. Fijé la vista en el kilómetro. Las luces se mantuvieron exactas. Respiré hondo. Si me paro, se me suben, pensé. Pasé un señalamiento de curva suave. El aire bajó de temperatura 2 grados en el tablero. Mi reloj de muñeca vibró como cuando recibes notificación. Miré, las 12 de la madrugada. No hay notificaciones a esa hora. Lo puse boca abajo. A los minutos, al fondo, el cerro del lado derecho parecía quieto de una forma rara, como foto. No lo noté de inmediato. Lo supe cuando vi que el tráiler de adelante avanzaba y el cerro no cambiaba. El mundo seguía, el cerro no. En el borde del cerro, a la altura de los ojos, 3 puntos de luz se acomodaron en triángulo. No parpadearon. No me siguieron. Solo esperaron. Las 3 luces del costado cruzaron entonces delante de mí, sin iluminar el asfalto. Pasaron como peces bajo agua clara. El volante se me endureció y el coche se quiso ir a la izquierda. Solté apenas y dejé que el coche se centrara. Las luces quedaron adelante y se apagaron juntas. El cerro siguió quieto unos segundos más, como si no hubiera recibido la señal de seguir. Y luego, de golpe, se actualizó, saltó un fotograma hacia donde debía estar. No quise detenerme. La reacción natural hubiera sido parar, temblar y llamar a alguien. No lo hice. Seguí hasta una área de descanso con luz. Me estacioné junto a un poste y apagué el auto. En el cofre, sobre la capa de polvo fino del desierto, había 3 círculos de limpio, como si alguien hubiera apoyado 3 focos calientes unos segundos. Los toqué y todavía estaban tibios. Me quedé ahí, respirando. Un camionero mayor se estacionó a 2 lugares. Bajó con una cobija en los hombros y me preguntó si estaba bien. Asentí sin ganas. Me dijo, si ve 3 luces en fila, no conteste si le hablan. Si le dicen su nombre, no se lo regrese. Y no pare junto a cerros que no se mueven. Yo no había mencionado nada. Le ofrecí café en un vaso. Lo tomó, se fue a su cabina. Lo vi acomodarse. Apagué la vista un segundo. Cuando volví a mirar, no estaba ni él ni su camión. En el piso quedaba un círculo de lodo seco con 3 huellas de botas marcadas en triángulo. De regreso al volante, noté que el parabrisas tenía una línea muy fina de polvo acumulado que dibujaba, sin querer, un triángulo perfecto. Pasé el dedo y se rompió en 3 trazos, como si el vidrio no quisiera conservar esa figura. En el asiento del copiloto, el cinturón estaba tirante, bloqueado, como cuando alguien acaba de soltarlo. Lo jalé despacio y cedió. Al retomar, vi a lo lejos otro paradero con baños y una camioneta blanca estacionada. Decidí no parar.
Cuando pasé junto a la camioneta, la puerta del piloto estaba entornada y el interior completamente oscuro. Alcancé a distinguir 3 puntitos blancos en el tablero, alineados. No miré de reojo. Seguí. A los 5 minutos, el tablero parpadeó 12 de la madrugada y volvió a la hora. Como si alguien hubiera probado si estaba poniendo atención. Cuando por fin amaneció, la luz del desierto borró mitad del susto. Pero al llegar a Nogales, debajo del limpiaparabrisas, encontré un papelito arrugado. No era mío. Lo abrí. Tenía dibujado con pluma un triángulo de 3 puntos y, debajo, una sola palabra, no. Y desde ese día, si el cerro parece foto y no paisaje, no juego a descubrir por qué se quedó quieto. Las respuestas de la madrugada no te hacen más valiente, te hacen falta. No sé cómo llamar a esto, ecos, apariciones, errores en la cinta del camino. Da igual. Lo que sí sé es que hice y que no hice. En Oaxaca, no me asomé al vacío. En Nuevo León, no dije la hora. En Chiapas, no tomé el carril perfecto. En Sonora, no miré directo y no frené. No fueron actos heroicos, fueron negaciones. Decir no a tiempo a veces es lo único que te deja llegar. Si vas a manejar de noche, no vayas solo, y si tienes que ir, no respondas a cualquier voz que no se presenta con nombre. Si tu reloj marca las 12, no hagas preguntas ahí. Llega a donde vas, respira, cierra la puerta y no cuentes de más en voz alta. Algunas historias, cuando las pronuncias, vuelven a buscarte. Esto ha sido todo por hoy canal, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden que pueden compartir su historia más aterradora con nosotros y mandarla a nuestro correo electrónico para poder publicarla en un capítulo de nuestro canal.